Por supuesto no tenemos imágenes propias que hayamos hecho nosotros, como no tenemos los casos, así que van a ser imágenes de las guías que tenemos en este momento. Y lo que nosotros vamos a poder ver en los estudios de imagen es la afectación tisular que se va a producir en el pulmón, que es uno de los órganos que tienen los receptores AC2, donde va a atacar el virus, y va a producir el daño celular y una reacción inflamatoria. Esta reacción inflamatoria va a producir una ocupación del espacio alveolar con líquido que va a ser progresiva, y ese daño progresivo va a ir cambiando los patrones de imágenes que nosotros vamos a ver. Vamos a ver patrones de imágenes que son característicos del COVID-19, y vamos a ver también que son característicos según el momento de la evolución del paciente. En el trabajo diario, esto, bueno, son cosas que todos conocemos. Es fundamental la comunicación entre el clínico y el radiólogo, y, perdón, ahí va. Y esta comunicación se expresa fundamentalmente en el hecho de que el clínico pueda recibir todos los estudios que solicita con informe. En este momento eso va a ser muy importante, sobre todo con las radiografías simples, porque la tomografía computada generalmente la van a recibir con informe, pero la radiografía simple no siempre se recibe con informe. Y es una ayuda importante para sacarle un poco de toda la carga y el peso que tiene el médico que está al lado del paciente, que le llegue el estudio informado, sobre todo en las radiografías que, como vamos a ver, se van a hacer más que nada con equipos portátiles. Entonces esas radiografías tienen menos calidad de imagen, y el informe del radiólogo es importante. Y como contraparte, también los radiólogos lo que pedimos es que en la solicitud del estudio, ya sea la radiografía o la tomografía computada, nos den todos los datos clínicos posibles para que nosotros podamos estar en contexto de la situación de ese paciente y podamos hacer una mejor interpretación de la imagen. Empezamos hablando un poquito entonces de la tomografía computada. Y dijimos que tiene un rol cada vez mayor, dijimos que se lo usa como biomarcador de la enfermedad por coronavirus, pero es necesario aclarar que esto empezó a ocurrir en China cuando en un momento determinado se quedaron sin la posibilidad de hacer determinaciones por PCR, porque ya no tenían más reactivos. Y ahí fue cuando vieron que la tomografía computada tenía una sensibilidad muy alta para diagnosticar imágenes compatibles con coronavirus. Y lo empezaron a usar como biomarcador. Pero tenemos que tener en claro que la TAC no está indicada como biomarcador mientras tengamos disponible el PCR para hacer el análisis, porque esa es la única prueba que nos da el diagnóstico confirmado y de certeza. Sí tiene otras indicaciones, por ejemplo, el paciente con una afectación clínica importante, que tenga radiografía negativa, que no tengamos o que sí tengamos la confirmación por PCR, le tenemos que hacer la tomografía, porque aproximadamente el 25% de estos casos van a tener una radiografía de tórax negativa, y en la tomografía sí vamos a ver las lesiones. Y incluso en los pacientes graves con test de PCR negativo, porque el PCR también tiene su margen de falsos negativos, y la TAC puede ser más sensible en estos casos.
Si alguien quiere ir escribiendo alguna pregunta en el chat, yo de reojo la voy mirando y bueno, por ahí la contestamos sobre la marcha, o si no las contestamos todas al final. Ahora, ¿cuándo se valida por la Organización Mundial de la Salud este criterio de que la tomografía computada pueda ser considerada como un criterio diagnóstico? Tiene fecha el 17 de febrero de 2020, por su elevada sensibilidad, la OMS la acepta como un criterio diagnóstico. Pero tengamos claro, criterio diagnóstico, no es un elemento que nos vaya a dar el diagnóstico de confirmación, eso lo da la PCR. Nos quedamos sin PCR, entonces sí, la tomografía es muy importante en el diagnóstico. Las lesiones parenquimatosas van a ser visibles en el 50% de los pacientes ya a los 2 días del comienzo de los síntomas. Y entre los 3 y 5 días del comienzo de los síntomas vamos a tener lesiones parenquimatosas visibles en tomografía computada en el 90% de los casos. Por eso se lo toma como criterio diagnóstico, porque la sensibilidad es muy alta. Es una tomografía computada simple, no necesitamos contraste endovenoso. Y la sensibilidad del PCR, esto lo comento así con un margen amplio porque hay trabajos que dan porcentajes diferentes, pero más o menos la mayoría de los trabajos coinciden en que la sensibilidad del PCR está entre el 60 y el 70%. Por eso también se repite la prueba 2 o 3 veces. Este es el trabajo, la publicación que hicieron en China, cuando ya tenían una cantidad importante de pacientes estudiados con tomografía, y de ahí pudieron hacer la comparación entre la sensibilidad del PCR comparado con la tomografía computada. Eso como para tener la referencia de los valores que vamos dando. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea nuestra como radiólogos cuando tenemos que informar estas tomografías? Lo que se trata es de que tengamos un lenguaje claro y conciso y esquemático, con el cual nosotros le podamos decir al clínico si el estudio es compatible con coronavirus o si es poco probable que esas imágenes que estamos viendo sean coronavirus, o, como siempre, si hay una tercera posibilidad que sea indeterminado. Por eso es importante, volvemos a insistir en esto, que en el pedido del estudio nos pongan los datos clínicos, el tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas, por lo que decíamos recién, que se correlaciona mucho, y lo que vamos a ver después también, cómo van cambiando los patrones radiológicos según el tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas. Si ya se le ha tomado la muestra de PCR, a lo mejor ya tiene el PCR positivo y no tenemos el dato, o si es negativo, o si todavía está en espera. Todos esos datos es importante que estén en el pedido, para que nosotros informemos y podamos informar de la mejor forma posible. Después vamos a describir cada una de las lesiones según su localización, la forma, el contorno, la densidad. Ya vamos a aclarar un poquito ahora la terminología que se usa para los distintos patrones de imágenes. Y si bien yo no lo puse en la diapositiva porque todos estos conceptos están cambiando muy rápidamente, a veces de una semana a la otra hay cosas que cambian, pero algunas guías, algunos trabajos hablan de cuantificar por porcentaje de afectación de cada lóbulo, y de acuerdo a ello, si hay 3 o más lesiones que comprometen un 30 o más por ciento de un lóbulo, entonces las van caracterizando como lesiones leves, o compromiso leve si no cumple con ese criterio, o compromiso moderado si sí lo cumple, compromiso grave si tiene ya condensaciones instaladas, pero
como les digo, hay distintas guías que presentan distintos criterios. Por eso, en ese tema lo que nosotros vamos a hacer es describir las lesiones y describir, en lo posible, el porcentaje de afectación. Entonces, si el médico que recibe se está guiando por un trabajo determinado, por una guía determinada, lo va a poder correlacionar con eso. Y los hallazgos adicionales, si los hay. Este es otro trabajo que es quizás el más importante para poder explicar los distintos tipos de lesiones que vamos a ver en la tomografía. Es un trabajo, por supuesto, también de China, donde ellos pudieron hacer una estadística de los hallazgos tomográficos en los pacientes con coronavirus. Ya lo vamos a ir explicando porque la tabla está en inglés, pero aunque no estuviera en inglés, también hay términos para definir los patrones radiológicos de la tomografía que a veces pueden ser confusos. Por ejemplo, bueno, lo que está abajo es la referencia, ¿no es cierto?, del trabajo. Y acá tenemos distintos tipos de imágenes radiológicas que podemos ver en la tomografía. La primera, y quizás la más significativa para relacionarla con este tipo de patología, es lo que en español se le llama la opacidad en vidrio esmerilado o opacidad en vidrio deslustrado. Yo me imagino que todos lo han leído esto en los artículos y se han encontrado con ese término. A mí personalmente no me gusta para nada usar ese tipo de definiciones con esas asociaciones a otras cosas que puede llevar a confusión de qué es lo que estamos hablando. Entonces ahora vamos a tratar de explicarlo bien a qué se refiere desde el punto de vista de la fisiopatología y de lo que está pasando en el pulmón cuando vemos ese tipo de imagen en vidrio deslustrado o en vidrio esmerilado en la tomografía. Y fíjense que es una imagen que aparece en el 86% de los pacientes que tienen la afectación con esta enfermedad. Entonces es una herramienta fundamental para que después nosotros podamos categorizar el informe y decir, estas imágenes son compatibles con coronavirus. Después tenemos la consolidación y el crazy paving, que es en español el patrón en empedrado. Ya vamos a ver ejemplos también de eso. Y vamos a ver que estos tres primeros patrones que vemos ahí están presentes en los pacientes con coronavirus, pero además están presentes en diferentes momentos evolutivos de la infección. Entonces también nos va a ayudar en ese sentido. Y en un estadio más avanzado, ya más de 10 a 14 días, también las opacidades lineares que a veces terminan siendo la secuela que puede quedar. Mientras que otro tipo de imagen o de lesiones que habitualmente vemos en la tomografía, como las cavitaciones, los nódulos, el derrame pleural, las adenomegalias, no se ven en las infecciones por coronavirus. Por lo menos hasta ahora. ¿Por qué digo hasta ahora? Porque todavía no tenemos seguimiento de pacientes a muchos meses donde podamos ver imágenes tardías o secuelares. Por ahora, en lo que estamos estudiando en el estadio agudo, no se ven. Entonces, esto ya nos va a servir para que en el informe de tomografía nosotros podamos decirle al clínico, esta tomografía es altamente sugestiva de una infección por coronavirus, o esta tomografía no es compatible con una infección por coronavirus, de acuerdo al tipo de lesiones que vayamos a encontrar. Y después también la distribución que generalmente es bilateral, ahí tenemos en ese trabajo el 76%, y la distribución periférica, que lo van a ver en la mayoría de los artículos que lean, pero varía el porcentaje de incidencia. En este trabajo de China, por ejemplo, dice que la distribución periférica la ven en el 33%,
En los trabajos que está sacando ahora la Sociedad de Radiología Torácica de los Estados Unidos en estos últimos días, hablan de un 50% o más de que la distribución de las lesiones es periférica. Ahora bien, ya estoy viendo algunas preguntas en el chat, pero como es de tema de bioseguridad, la vamos a charlar un poquito más adelante cuando lleguemos a ese tema. Lo que yo quiero hacer ahora es mostrarle algunos ejemplos de estos tipos de imagen de tomografía para que dejemos en claro de qué estamos hablando cuando hablamos de vidrio esmerilado y cuando hablamos de crazy piping y los patrones estos. Por ejemplo, esta es una imagen de la Sociedad de Radiología Torácica de Estados Unidos, donde vemos que hay lesiones múltiples, periféricas, que tienden a ser redondeadas, y que son las lesiones en vidrio esmerilado, que consisten en que hay una ocupación parcial del espacio alveolar. No llega a ser una consolidación. Hay contenido líquido parcial en el espacio alveolar. Y lo vemos con esta distribución. Son bilaterales, son periféricas, son redondas, y estamos en un estadio inicial de la evolución de este paciente, que es una característica de las lesiones en vidrio esmerilado. Entonces, el patrón en vidrio esmerilado o patrón deslustrado lo podemos definir como una opacidad en el espacio alveolar, pero que nos permite todavía ver los vasos. Estamos hablando de tomografía computada, no nos confundamos con radiografía, porque estamos hablando de patrones radiológicos de tomografía computada. Es una ocupación parcial del espacio alveolar, es un patrón que puede estar presente en otros procesos, por supuesto, agudos o crónicos. Agudos lo conocemos o nos acostumbramos a ver estas imágenes en las neumonías virales, en el distrés y en algunas patologías crónicas como colagenopatías y el cáncer broncoalveolar. Ahora, cuando esta ocupación del espacio alveolar progresa hacia la condensación, la diferencia desde el punto de vista radiológico es que ya no vamos a ver los vasos a través de esa condensación en la tomografía. Y después tenemos el patrón en empedrado, ese crazy piping que lo iban a ver así en inglés, que es el vidrio de engrosamiento septal e intersticial. Ese es un patrón que originalmente fue descrito para una patología en particular, pero eso ya es más un dato histórico porque ahora lo podemos ver en muchas otras patologías y lo vamos a ver en el coronavirus. Y en esa línea de tiempo de la evolución de la enfermedad, ese patrón en empedrado va a estar en el medio entre el vidrio deslustrado, que es la primera afectación, la ocupación parcial del espacio aéreo, y la condensación. Es cuando al contenido líquido parcial en el espacio aéreo se le suma el engrosamiento intersticial en ese camino que va haciendo hacia la condensación. Entonces, vamos a ver algunas imágenes más ampliadas para poder explicar de qué hablamos con cada patrón. Acá tenemos, yo no sé si se ve la punta del mouse en la imagen. Sí se ve, doctor. Sí se ve. Así puedo ir señalando. Fíjense que hay dos áreas, una aquí y otra aquí y aquí. Aquí pueden ser tres, estas pueden estar separadas, que son áreas de afectación radiológica del parénquima pulmonar con patrón en vidrio deslustrado, son bilaterales, tienen una tendencia a ser periféricas. Yo veo una mayor opacidad del parénquima, pero a través de esa opacidad sigo viendo las estructuras vasculares. ¿Sí? Esto es el patrón en vidrio deslustrado. Lamentablemente, en todas las publicaciones, en todos los artículos que vayamos a leer,
nos vamos a encontrar con esos términos. Vidrio deslustrado, vidrio esmerilado, yo preferiría decir que hay una ocupación parcial del espacio alveolar, pero tenemos que tener claro qué es lo que estamos viendo cuando estamos leyendo eso. En esta imagen vamos a ver que tenemos aquí toda un área de ocupación alveolar parcial con patrón en vidrio esmerilado. Del otro lado tenemos una condensación con atelectasia, pero acá tenemos un foco de condensación redondo con broncograma aéreo, o sea que es una condensación propiamente dicha. Y esto me sirve para mostrarles la diferencia entre el vidrio esmerilado, donde yo estoy viendo los vasos a través de la opacidad, y la condensación ya instalada, donde no veo más las estructuras vasculares. Esto es un estadio más avanzado de este compromiso que empezó siendo ocupación parcial. Y fíjense que acá, en estas lesiones, con vidrio esmerilado, periféricas, algunas redondas, hay algo diferente a lo anterior. Yo sigo viendo las estructuras vasculares, pero además hay un reticulado intersticial que se ve claramente, a diferencia de los vidrios esmerilados que habíamos visto antes. Este es el patrón en empedrado, o crazy pile. Cuando a esa ocupación parcial del espacio aéreo se le agrega el engrosamiento de los septos, entonces tengo este otro patrón. Me pareció importante que los viéramos así uno por uno para que cuando estemos leyendo los trabajos, los artículos y nos encontremos con esos términos sepamos exactamente de qué se trata. Y entonces volvemos a la tabla de la frecuencia, que ahora quizás la entendemos mejor. Cuando tenemos estas ground glass opacity, que es como lo van a ver en inglés, o vidrio esmerilado deslustrado, tenemos un 86% de que sabemos que son lesiones que vamos a ver en el coronavirus. Según el momento evolutivo, y por eso es importante para nosotros que en el pedido nos pongan cuánto lleva ese paciente de inicio de síntomas, además de si tiene el PCR hecho, va a haber un momento que va a pasar por el empedrado y va a haber un momento que va a llegar a la consolidación, si es que llega, puede que no, puede que revierta, si responde bien a la evolución, desde el primer patrón y no pase a los siguientes. Y en una etapa más tardía pueden quedar también opacidades lineales, pero no vamos a tener en la forma de presentación de las infecciones por coronavirus cavidades, nódulos, derrame pleural, ni ganglios. Y sí vamos a tener esa distribución bilateral, y según los trabajos, en mayor o menor medida, una predisposición porque las lesiones sean periféricas. En base a esto que les muestro ahora son de la guía para informe de tomografía de la Sociedad Española de Radiología. Ellos sugieren que ante la presencia de algunos de estos signos, nosotros nos circunscribamos a informar como conclusión si la tomografía es sugerente de coronavirus o no es sugerente de coronavirus. Y dejando, por supuesto, en el medio una categoría indeterminada. Pero esto pasa a tener incluso más importancia cuando se está en situación de que ya no hay más reactivos de PCR y la tomografía se empieza a usar como biomarcador. Entonces, dice, cualquiera de los siguientes en uno o más lóbulos con distribución periférica, ¿y qué es lo que vamos a ver? Las opacidades en vidrio deslustrado. Como vemos acá en esta primera imagen, un patrón alveolar difuso que quiere decir que ya está progresando hacia la condensación, el patrón en empedrado, que ya lo explicamos y que también lo podemos ver en algunas otras áreas, o la neumonía organizativa con la ocupación con fibrina,
del espacio aéreo y las hiperintensidades lineales que va a dejar. Todo esta forma de presentación, cuando encontramos en una tomografía ese tipo de lesión y con ese tipo de distribución, nosotros vamos a poder informar que son hallazgos sugerentes de coronavirus, y con esto es con lo que estamos tratando de ayudar al clínico a darle una definición cuando no tiene acceso al PCR. Y además que sabemos que este método tiene una sensibilidad del 90% en los trabajos más conservadores, otros hablan del 94%. Hallazgos indeterminados, cuando yo veo imágenes que podrían ser porque tiene vidrio esmerilado, pero la distribución ya no es tan periférica. Esto que vemos acá, por ejemplo, que ya no es un empedrado, sino que es una fibrosis con algunas bullas, es decir, el paciente tiene un daño pulmonar preexistente que puede hacer que terminamos teniendo un patrón complejo y ya no tenemos un patrón radiológico claro que nos diga que esto es compatible con coronavirus. Entonces, estas las vamos a informar como indeterminados. Pero si nos encontramos con una neumonía lobar típica que nos está afectando un solo lóbulo, obviamente en un solo pulmón, unilateral, o una lesión cavitada, o un derrame pleural, o micronódulos miliares, o adenopatías, entonces nosotros vamos a informar que estos hallazgos son poco probables de coronavirus, y que la tomografía como biomarcador en ese caso nos estaría indicando que no es compatible con esa enfermedad, aunque por supuesto la única confirmación definitiva siempre va a ser el PCR. Nos vamos a encontrar en los artículos que leamos con otro patrón, este tree in bud, que lo deben conocer, que es el árbol en brote, es un patrón que se ha puesto de moda más recientemente. Acá se lo ve muy chiquito, ahora les voy a mostrar una imagen más ampliada. Es la ocupación de los bronquiolos terminales y los alvéolos por secreciones, por una obstrucción distal con ocupación de secreciones. Esto tampoco es característico de coronavirus, entonces cuando vemos este tipo de patrón, ahí tenemos una imagen ampliada, se dan cuenta por qué se llama árbol en brote. Parece como si fueran los brotecitos del árbol, y la ocupación del bronquiolo terminal y el alvéolo. Esto es se ve muy común en fibrosis quística, pero no es característico del coronavirus. Se los muestro porque es otro de los patrones que van a encontrar con esos nombres propios que no nos gustan, pero que están en todas las publicaciones. Vamos a ver si tengo alguna, porque ahora vamos a hablar un poco de radiografía, a ver si hay alguna pregunta de tomografía. Me piden que ponga de vuelta la imagen de vidrio esmerilado. Bueno, sí, vamos a poner de vuelta la imagen de vidrio esmerilado. A ver. Ahí tenemos imágenes de vidrio esmerilado. Con respecto a la sobrecarga hídrica de la insuficiencia cardíaca, bueno, sí, también va a haber una ocupación parcial del espacio alveolar en un momento determinado, va a tener una distribución en alas de mariposa, pero hay, o sea, tampoco nos vamos a guiar solamente por la imagen o por el patrón radiológico, sino por todo el contexto clínico. Generalmente en la insuficiencia cardíaca, en esa sobrecarga, el diagnóstico clínico es concluyente. Y además no vamos a tener opacidades en vidrio esmerilado distribuidas en situación periférica, múltiples, es otro tipo de hallazgo. Pero sobre todo la clínica va a ser diferente. Ahí estamos, bueno, volvemos a pasar donde teníamos la comparación con la condensación, el patrón
fragmentado el árbol en brote. Igual después cuando terminemos podemos abrir los micrófonos y seguir haciendo preguntas, así que yo las que voy viendo en el chat las voy contestando, y después al final podemos hacer más. Vamos a hablar un poco ahora de la radiografía simple. Yo les mostré primero esto en la tomografía porque ahora quizás cuando veamos las imágenes de la radiografía nos podemos imaginar a qué corresponde de lo que vimos antes en la TAC. Lo mismo que poníamos antes. Por favor, poner tiempo transcurrido del inicio de síntomas y todos los datos clínicos posibles del paciente. Así como nosotros nos vamos a hacer todo lo posible para que todo salga con informes, radiografías, tomografías, todo, pero recibiendo los datos clínicos. Y en la radiografía también vamos a tratar de hacer 2 o 3 conclusiones a favor o en contra de esta patología, previamente describiendo las lesiones. Opacidades, compromiso intersticial, derrame pleural. Ven que también hay lesiones que nos van a orientar a que sí, puede ser un coronavirus, y otras a que no. Si veo las adenopatías, fibrosis, nódulos, son todas edema pulmonar, como me preguntaban recién. Y la afectación de diferentes lóbulos. Entonces, bueno, vamos a ver diferentes presentaciones, como vemos aquí a la izquierda de la pantalla, con un mayor compromiso intersticial, con afectación asimétrica en los distintos lóbulos, pero bilateral, o otra afectación con múltiples opacidades redondeadas, mal definidas, que se corresponderían con lo que vimos antes del vidrio esmerilado en la tomografía. Acá tenemos otro caso de un paciente con menos expresión clínica, por ahí podemos tener una opacidad difusa, pero aquí en la base, en el seno costodiafragmático, vemos una opacidad que es de ubicación posterior. Entonces son hallazgos positivos cuando tenemos esa valoración inicial del paciente, que vamos a estar buscando en el laboratorio la leucopenia, y vamos a estar buscando en la radiografía hallazgos positivos. Muchas veces en la radiografía hecha con el portátil, por eso va a tener un poco menos de calidad, y nosotros creemos que el informe va a ser útil para el clínico, va a estar muy atareado en ese momento. Opacidades en ambos pulmones, periféricas, y bueno, ya cuando tenemos este tipo de hallazgo, bueno, es ya todo muy evidente, las opacidades se ven con mucha claridad. Entonces, ¿cómo vamos a buscar la conclusión del informe radiográfico? Puede ser que informemos una radiografía normal. Lo importante es que si la radiografía es normal, nos quede claro que esto no excluye el COVID-19, que correlacionar con el PCR. Y como dijimos antes, en el caso de que el PCR sea negativo, la radiografía sea negativa, pero el paciente esté mal, con mucha clínica, tenemos que hacer la tomografía computada, porque puede ser que el PCR nos dé un falso negativo, puede ser que en la placa no se estén viendo todavía ninguna lesión, pero seguramente la tomografía sí nos va a mostrar algún hallazgo. Y lo mismo que habíamos visto en la TAC, vamos a tener imágenes típicas, probables de COVID-19, las opacidades basales, múltiples, bilaterales, de predominio periférico. Podemos tener hallazgos indeterminados, o podemos tener
hallazgos que claramente no nos indiquen hacia un diagnóstico de coronavirus. Si encontramos, por ejemplo, un neumotórax, una neumonía lobar, un derrame pleural o un edema pulmonar con un patrón en alas de mariposa, pero que, como decía antes, eso también va a depender mucho de la clínica. Vamos a pasar ahora a ver qué es lo que estaría indicado como estudios de control. Y acá sí quiero aclarar que esto puede ir cambiando, los protocolos pueden ir cambiando, los criterios pueden ir cambiando a medida que avanza la pandemia y se van conociendo mejor la evolución de la enfermedad. Por el momento lo que nosotros tenemos en las guías es que un paciente que ha tenido una afectación leve y que ha tenido una buena evolución clínica, cuando se le da el alta no necesita ningún estudio de control. En cambio, si es un paciente que ha tenido una afectación grave, pero que ha evolucionado favorablemente, entonces sí, al darle el alta, deberíamos tener una radiografía de tórax para que nos sirva de referencia para los controles posteriores. Lo que no se recomienda es hacer controles radiológicos rutinarios. Bueno, esto lo decimos siempre, no solo en el contexto de esta enfermedad. En los pacientes graves, los estudios de imagen se decidirán según la clínica, se prioriza siempre la radiografía simple con portátil para no movilizar al paciente, y en el caso de que decida movilizar al paciente grave al área de imágenes, entonces ya no le haría una radiografía, ya directamente aprovecharía ese traslado para hacer la tomografía computada en ese momento, en esa situación. Vamos a ver si hay alguna pregunta más, si no, ahora ya vamos pasando a las medidas de seguridad. Bueno, había una pregunta de bioseguridad, pero creo que se va a ir respondiendo a medida que vayamos avanzando con la charla. Las medidas de seguridad estándar no las vamos a describir en detalle porque ya se describieron en las charlas anteriores. Vamos a tratar de hablar de cosas específicas del área de imágenes. La distancia de 2 metros con cualquier persona, sobre todo si estamos en tiempo prolongado, el lavado de manos antes y después del contacto con el paciente o su entorno. Algo que no lo vi mucho en las cosas que están publicadas, pero que es importante también, evitar el uso de anillos, pulseras, porque todo eso también se contamina y dificulta un poco la higiene. Usar las uñas cortas, sin esmalte, nos tenemos que estar lavando permanentemente, y ayuda el hecho de no estar usando el reloj, los anillos y ese tipo de cosas. Bueno, la higiene respiratoria con el codo y demás, al toser, pero con mucha atención a estas cosas. Creemos que los primeros 5 días con síntomas del paciente serían los de más contagio, pero también sabemos que el paciente puede contagiar antes de empezar con los síntomas, puede contagiar a un paciente asintomático, puede contagiar al paciente que ya no tiene síntomas. El comportamiento biológico del COVID-19 es diferente a lo que fue, por ejemplo, el SARS, que también era un coronavirus en el 2002. Porque, ¿qué pasaba con el SARS? El pico de mayor transmisión se producía más adelante en la evolución de la enfermedad, más o menos en el día 10 de los síntomas, y la carga viral en ese momento no era tan grande. En cambio, el COVID-19 tiene ese pico mucho antes, el día 3-4 de los síntomas, y con mucha carga viral. Por eso, bueno, es fundamental no relajarse y no distraerse con estas medidas. Al entrar en un área sucia o atender un caso sospechoso,
usar el equipo de protección individual. Yo no lo voy a describir al equipo de protección individual porque ya fue descrito en las charlas anteriores. Depende del protocolo que tengamos aprobado en el momento en que estamos hablando, y como muchas cosas pueden ir cambiando un poquito, vamos a decir, el equipo de protección individual que en ese momento esté en protocolo en la institución. Y siempre estar repasando y practicando el orden de colocación y de retiro del equipo de protección individual. Específicamente para el área de imagen se recomienda trabajar de a dos licenciados técnicos. Uno que posicione al paciente y otro que maneje el comando, tanto en rayos como en tomografía. ¿Por qué? Porque el que va a posicionar al paciente, que usa el equipo de protección, y el que está en consola, no va a estar en contacto directo con el paciente. Entonces, el técnico que posicionó al paciente no se va después a la consola a apretar los botones, porque ahí es donde puede contaminar el equipamiento, sino que se va al pasillo. Obviamente no se puede quedar adentro irradiándose, se va al pasillo. El otro técnico opera la consola y después el técnico que posicionó retira al paciente. Ahora, estamos diciendo que siempre vamos a... ahí estoy viendo una pregunta de ecografía pulmonar, la vamos a contestar al final esa. Estamos diciendo que siempre tratamos de que la radiografía simple la hagamos en el equipo, con el equipo portátil, sin movilizar al paciente. Pero ¿qué pasa? Cuando hago la radiografía con el equipo portátil, tengo que poner el chasis en la cama del paciente en contacto directo. Entonces, ¿cómo hago para que esto no se convierta en un elemento contaminante? Lo que tengo que hacer es cubrir el chasis con una bolsa plástica, pero también tengo que trabajar con dos técnicos. Porque el técnico que está con todo el equipo, con las gafas, con la cofia, con la bata, el doble guante, todo lo que tiene que tener, es el que está en contacto con el paciente, le coloca el chasis, que está con la bolsa protectora, y cuando sale, no sale con el chasis abajo del brazo y se va por el pasillo a revelar la placa, sino que en la puerta de la terapia, o de la sala, le da el chasis al segundo técnico que va a recibir va a tomar el chasis de adentro de la bolsa. Entonces la bolsa le queda al técnico que está adentro para descartarlo. Y el segundo técnico se va a rayos a revelar la placa. Cuando llega a rayos, igual lo va a limpiar. Al chasis lo va a desinfectar y va a hacer el revelado. Pero no se produjo toda la contaminación del servicio de rayos. El técnico que está con el EPI descartó la bolsa y después descartará su material por haber tenido el contacto. Bueno, el técnico que usa el equipo de protección no debe pasar a la consola. Si es un ATAC, por ejemplo, también lo ideal es trabajar de a dos. Un técnico con todo el traje, coloca al paciente, lo posiciona, y no se va a la consola a hacer la tomografía. Se va afuera al pasillo, para no irradiarse, se va junto con el camillero al pasillo, y hay otro técnico en la consola haciendo la tomografía. Ese técnico de la consola tampoco entra después a sacar el paciente, entra el mismo técnico que lo trajo. Si la tomografía es con contraste, generalmente la tomografía que se pide específicamente para diagnóstico de coronavirus o como biomarcador, es una tomografía que se hace sin contraste. Pero puede ser que al paciente haya que hacerle algún estudio contrastado por otro motivo, por otra comorbilidad, entonces pedimos que venga ya canalizado del servicio, para evitar el tiempo extra que estaría canalizándose en el tomógrafo. Para las camillas de los equipos fijos de rayos y para las camillas de los tomógrafos y resonadores, bueno, el resonador no tiene mucha aplicación en esto, pero podría ser que se necesite algún estudio para
para otro tipo de problema que tenga el mismo paciente. Lo ideal es de tener plásticos para cubrir la camilla, tener un rollo de plástico, cortar una tira que cubra la camilla y descartarla cuando el paciente sale, porque eso va a hacer más fácil la limpieza posterior del equipo. El equipo se limpia con los productos. Yo no voy a elegir un producto porque también nos vamos a ajustar a los protocolos generales de los que ya se habló y a lo que usa cada institución. Lo que sí, nunca rociar el producto directamente sobre los equipos de imágenes, sino sobre el paño, y con el paño limpiarlos. Y pedimos que todo el personal que viene al servicio no toque los teclados de los equipos, de las computadoras, porque son una de las fuentes de contaminación más importantes, ¿no es cierto? En el servicio de imagen siempre se los está limpiando, pero el tránsito de gente que no es del servicio, que toca los teclados, es uno de los más importantes mecanismos de contaminación. Esto ya está estudiado y está en las guías, que no hay que tocar los teclados de otros servicios. Entonces, el paciente internado, en caso de sospecha o confirmado, siempre la primera opción es hacer la radiografía con el equipo portátil. El paciente hay que colocarle el barbijo, el camillero lo traslada con el equipo de protección, el técnico que va a estar en contacto con el paciente también, y el lavado de manos es antes y después de la prestación, tanto del licenciado como del camillero. Esto ya lo vimos. Después del estudio, esperar unos minutos, unos 15 minutos, esperar unos 15 minutos para desinfectar, y después dejar pasar un tiempo también después de la desinfección, antes de ingresar a otro paciente. Lo que sí hay que limpiar con un producto específico son los transductores de ecografía. Hay que usar agua y jabón, una solución jabonosa para la membrana del transductor, porque otro tipo de producto lo daña y nos va a arruinar los transductores. Y hay que tener mucho cuidado de ver que el transductor, sobre todo si es un equipo viejo, que no tenga ninguna rajadura, una solución de continuidad, que se le pueda meter el líquido adentro, porque también lo arruinamos y además es peligroso. Entonces, si el transductor está intacto, se lo limpia con esa solución. El licenciado, el técnico, es el que realiza la limpieza y la desinfección del equipamiento. El personal de limpieza, el de la sala, siguiendo el protocolo de la institución. Y para terminar, algo que también es conocido, se van a hacer muchas radiografías con equipo portátil, en las salas de internación, en las UTIs. Entonces, no tenemos que permitir que esto aumente significativamente la exposición a la radiación del personal y de los demás pacientes. Se va a trabajar con mucha presión, con mucho, a veces, nerviosismo. Bueno, hay que seguir con las medidas de siempre. Los técnicos y los licenciados están capacitados para protegerlos de irradiarse, pero también el personal que en ese momento está a lo mejor en otra tarea, en otra actividad, si llamaron al radiólogo para que le haga una placa, también tienen que estar dispuestos a que eso se haga en un momento de relativa calma, que les permita alejarse, no estar demasiado cerca, para no sumar una dosis de radiación con todas las placas que se van a hacer en el internado, que va a ser algo muy, muy frecuente. Si se toman esas precauciones, nadie se va a irradiar de más. Bueno, ahí, esa creo que es la última diapositiva. Voy a ver si dejo de compartir la pantalla para poder pasar a ver el chat. Ahí, ¿me estás escuchando, Nati? Ya salió la pantalla.
¿Se escucha? Rubén, se te escucha bien, se te escucha bien. Ah, bueno, bueno. Entonces, voy a ver un poco las preguntas que tengo acá en el chat y después seguimos con preguntas por el micrófono, si quieren. Bueno. Para realizar un ATAC, el paciente debe estar bloqueado. Ahí no entiendo a qué se refiere con bloqueado la pregunta. Si alguien me la ¿Quién le puede... hizo la pregunta? Irene. Yo supongo que el bloqueo sería bajo pseudoanalgesia, sedación. Hola, Doc. Sí. ¿Cómo anda? Soy la Galle, la de la UTP, ¿cómo anda? Hola Irene, ¿cómo estás? Bien, bien. Bloqueado me refería, yo sé que el paciente se bloquea con el barbijo, pero en los servicios críticos también se puede bloquear el paciente colocándole un nylon encima o un campo estéril. Si es necesario llevarlo así para el lugar para hacerle la tomografía, preguntamos. No, la guía que nosotros tenemos es de que vaya con el barbijo. Y nosotros ponemos un nylon abajo del paciente, entre el paciente y la camilla, que eso nos tenemos que encargar nosotros y después lo descartamos cuando el paciente sale. Pero el bloqueo del paciente para traerlo, solamente tenemos descrito el barbijo del paciente. Paciente con COVID confirmado y crítico. La realización de TAC aumenta la exposición a más personal y espacios físicos. Se recomienda no movilizar al paciente salvo extrema necesidad. Sí, sí, está bien, eso es cierto. Nosotros hablamos al principio del uso del ATAC como biomarcador cuando estamos en una etapa de diagnóstico y solamente cuando no tenemos disponible el PCR. Entonces utilizamos la TAC. Ahora, si tenemos un paciente crítico, ¿qué dijimos? Que tratamos de no movilizarlo. Por eso es que hacemos las radiografías con el portátil en la UTI. En el caso de que se decidiera movilizarlo porque el paciente no tiene una TAC previa, porque no está claro cómo está evolucionando, no sabemos o queremos saber qué tipo de afectación tiene en ese momento, las condensaciones, y decidimos hacerle un estudio de TAC, bueno, ahí se lo traslada. Pero es cierto, Claudia, que vamos a tratar a ese paciente crítico de no movilizarlo a tomografía, salvo extrema necesidad, totalmente de acuerdo. Había una pregunta antes que me preguntaban de la ecografía pulmonar. Bueno, yo la ecografía pulmonar no la incluí en esta charla porque está siendo bastante controversial el tema. Hay artículos y guías que la mencionan. Hay autores que dicen que la ecografía pulmonar es una herramienta de primera línea en estos casos, porque sin tener que movilizar al paciente y sin tener que irradiar ni nada, se puede ir controlando la evolución del parénquima pulmonar. Mientras que hay otros autores que dicen que los métodos de imágenes para tratar este tipo de patologías pulmonares son la radiografía y la tomografía computada, y no consideran que la ecografía sea reproducible entre observadores y que pueda darnos una información como la que nos dan los otros métodos. Entonces, yo no quiero entrar en esas polémicas. Lo que sí les digo es que no hay un consenso. No hay un consenso. Hay servicios que sí la utilizan y servicios que no la tienen en su protocolo diagnóstico. Hay descripciones de imágenes del parénquima pulmonar donde se ve determinado tipo de imágenes características ecográficas, y que algunos autores consideran que eso sirve para seguir la evolución de la enfermedad y otros que no. Así que
creo que es algo que todavía no tenemos el suficiente uso del método como para poder dar una definición final acerca de si es confiable y útil o no. Ahí tengo otra pregunta de Claudia. Paciente crítico se refiere con distrés respiratorio, ecografía pulmonar, herramienta. Bueno, sí, es lo que decíamos recién. Y está bien lo que dice Claudia, tiene mucho que ver con que tengas el personal entrenado en ecografía pulmonar, un ecografista con experiencia en ese tipo de ecografía y que te permita hacer por lo menos un estudio reproducible en el tiempo para ir valorando la evolución. Si contás con el equipamiento y el profesional adecuado en tu servicio, creo que sí puede ser útil. Sobre la ropa de trabajo de los técnicos que ingresan y salen, ¿pueden permanecer con la misma ropa de trabajo o deben cambiarse cada vez que salen del área de aquellos sospechosos confirmados de COVID? Después del contacto y saliendo del área hay que cambiarse, eso ya tiene que ver con las medidas generales de bioseguridad, ya se fueron explicadas en otras charlas. Pero sí, no, por eso también es que yo hablaba de trabajar de a dos técnicos, justamente para que el que está cambiado adentro, cuando salga ya se va a sacar esa ropa contaminada. Por eso el chasis lo lleva a otro. En mujeres embarazadas recomendaría directamente el ATAC. Yo nunca recomiendo el ATAC en mujeres embarazadas. El tema es que la mujer embarazada, y esto también son todas cosas relativamente nuevas y que van saliendo sobre la marcha y van cambiando día a día, pero hoy por hoy se considera que hay una mayor predisposición a verse afectadas por la infección. Entonces, vamos a tener casos complejos en caso de que se infecte una mujer embarazada. Yo trataría, dentro de lo posible y de que la evolución clínica lo permita, de evitar la tomografía computada en la paciente embarazada, salvo extrema necesidad. Fundamental el entrenamiento del personal en el uso del EPI, sí, ya lo decíamos antes, que hay que practicar la colocación, el retiro del personal, en el caso de ustedes, el que va a entrar a la terapia. Y bueno, yo creo que todos nos vamos a tener que ayudar entre todos, o sea, el técnico, estar muy atento de ustedes, decirle, estoy por hacer disparo, fíjense. Ustedes saben que la radiación va disminuyendo con el cuadrado de la distancia, entonces alejarse es algo fundamental, o retirarse de la sala, y al mismo tiempo ustedes ayudarlo a chequear de que se esté bien protegido con el equipo. Eso es un aprendizaje que creo que va a ser de todos a la vez. ¿Existe alguna ficha de notificación para datos epidemiológicos que debe llenar el técnico? No, el técnico no. La denuncia epidemiológica la hace el médico. Sobre todo el retirado del mismo, sí, Claudia, por supuesto. Eso hay que tener mucho cuidado con el retirado. Bien, ahí Claudia está invitando para las capacitaciones que hacen en el hospital de clínicas sobre ese tema. Pedro, la radiografía que se realiza con portátil en hospitales. En los centros de salud trabajamos en un espacio cerrado, guiarnos en la bioseguridad. Bueno, cuando hablamos de casos sospechosos o confirmados, los protocolos que estamos manejando actualmente, se supone que el caso sospechoso que se ve en un centro periférico de salud, como el que yo trabajo, se llama al 107 para que lo traslade al lugar que corresponde.
el trabajo diario radiológico en el centro primario, yo creo que lo que hay que usar es el equipo de protección con la bata, con el barbijo quirúrgico, no el N95, sino el barbijo común, las gafas, y bueno, teniendo todos los cuidados, por lo que siempre está la posibilidad de que estemos trabajando con un paciente asintomático, ¿no? Entonces tenemos que tener esos cuidados. Y después de que si hicimos una radiografía, por ejemplo, de tórax de pie, donde el paciente apoya el pecho en el buquimural, en el portachasis, y apoya el mentón, y está respirando ahí hasta que le hacemos el disparo, bueno, cuando el paciente se va, aunque no sea un caso sospechoso, tenemos que limpiar, tenemos que utilizar los productos que estén usando por protocolo la institución, y limpiar el buki, limpiar todo lo que hayamos tocado nosotros y lo que haya tocado el paciente. Pero los casos confirmados, cuando estamos con todo el equipo y trabajamos de a dos y demás, son situaciones que se van a dar en las terapias, en las internaciones, en los centros de referencia donde se fueron derivados los casos sospechosos. Rubén, Sí. pregunta alguien que no puede escribir, me pregunta acá si pediatría tiene los mismos patrones de TAC y radiografía que los adultos. Mira, es una muy buena pregunta, y que te diría que prácticamente no hay cosas publicadas todavía, porque la afectación en pediatría de esta enfermedad no hay casuística, hay muy pocos casos de afectación en pediatría. En principio debería ser así, porque desde lo general, digamos, desde lo básico, se comporta como una neumonía viral, y la neumonía viral nos da estos mismos patrones también en los niños, y puede evolucionar, si evoluciona mal, a los otros patrones que fuimos viendo. Así que debería comportarse de la misma manera, pero no hay trabajos todavía con una casuística importante publicados en pediatría. A ver, ¿tenemos algo más? No por ahora, Rubén, pero lo que queríamos decirte es que tuvo muy buen auditorio tu charla, vas en el top 10, hitazo Novoa, porque casi 150 participantes, que es el número más alto de participantes que hemos tenido. Se han conectado del interior, de las zonas sanitarias, el público, el privado. Así que bueno, estamos muy contentos porque creo que en esta lucha, en esta guerra contra el COVID, estamos la salud unida, lo público, lo privado, el interior, la capital, los hospitales que pertenecen al sistema público y al universitario, o sea que por lo menos la intención de integrar a todos está, y creo que el compromiso de todos también. Así que bueno, felicitaciones porque buenísima la charla, seguramente la vamos, con tu permiso, a enviar para que la gente la pueda replicar en sus servicios, en sus hospitales, en las zonas. Bueno, sí, perfecto. Bueno, muchas gracias a ustedes, y sí, yo creo que también el número va aumentando porque desde que dejamos de tener la limitación en la cantidad de personas que podían entrar, entonces se empezó a difundir más, y creo que esto va a seguir siendo así. Cada sesión que haya en el futuro va a tener más gente que la anterior. Creo que así va a ser, porque aparte estamos todos muy ansiosos de escuchar a los otros especialistas y enterarnos de las nuevas cosas que van surgiendo, y como decía yo en la charla, nunca vamos a llegar a un punto en que digamos, bueno, ya sé cómo es esto cambia permanentemente, y siempre tenemos que estar en
en contacto y actualizándonos. Una cosita que quería decir, muchas gracias Rubén, excelente charla. Quería decirles a todos que el viernes, posiblemente también, bueno, ya les va a estar llegando el link, vamos a hacer una charla de tratamiento, que la está preparando el doctor Douglas, no lo pudo terminar, digamos, porque quiso ampliar algunas cositas que tenía pendiente y la vamos a pasar para el día viernes, a la misma hora, 19 horas. El Para estar viernes, atentos a los links. el viernes también está, que la podemos hacer el jueves, Ari, ya vamos a ver, la de los bioquímicas. Claro, bueno, ya lo vamos a ver. Y el Estén lunes, atentos, por favor, y el al lunes link. les vamos anticipando que el lunes la doctora Erika Simes, que es miembro del Comité de Ecografía Crítica de SATI, va a darnos la charla de pulmón crítico por ecografía, a cargo de la doctora Simes, en COVID, ¿no? Ah, bien, bien, bien. Disculpe, buenas noches. Sí, Hola, doctor. Excelente su charla. Felicitaciones. Yo le quería hacer una consulta. Soy Soledad, trabajo en el Hospital de Clínicas. Hoy surgió que la gente de imágenes nos decía de no pedir radiografía de tórax a todo paciente que ingrese, únicamente si tenía semiología respiratoria o la evolución iba empeorando. Hoy por hoy nosotros le hemos pedido a todos los ingresos porque el 100% de los pacientes que tenemos internados como casos sospechosos han ingresado. Si bien no todos con tos o dificultad respiratoria, pero todos han ingresado por fiebre. Entonces nosotros les hemos pedido a todos una radiografía de tórax, entonces ahí surgió el comentario de la gente de imágenes. Le quería preguntar a usted si hay algo que diga, bueno, si se pide radiografía de tórax a todos los pacientes, o en qué casos no se debería pedir cuando ingresa un paciente caso sospechoso de COVID. Perdón, Rubén, voy a hacer una pequeña aclaración antes de tu respuesta. La verdad que como nosotros estamos recibiendo en el Fátima todo lo que es sospechoso para COVID, es decir, fiebre más síntomas respiratorios, teniendo en cuenta la definición, que ha cambiado la definición de caso y alineándonos a la Nación, al Ministerio de Salud de la Nación, es que se le pide a todos una radiografía de tórax, porque claramente el caso sospechoso hoy lo constituye neumonía clínica y radiológica. Pero bueno, no sé qué comentario tenés vos, Rubén. bueno, ha puesto el dedo en la llaga la colega con una muy buena pregunta. Yo lo que le voy a contestar es que cuando yo empecé a armar esta charla hace 3, 4 días atrás, o si me hubiera hecho esta pregunta hace 3, 4 días atrás, yo le hubiera contestado que no teníamos que hacer la radiografía a todos los pacientes, que teníamos que hacer el triage clínico, que podíamos hacer un laboratorio para ver si despistábamos la leucopenia, y que en los casos en que la auscultación fuera positiva y encontráramos crepitantes o algo que nos llamara la atención, le íbamos a pedir la placa, porque si no la placa podía ser negativa. Bueno, todo eso era hace 3 días atrás y ya no es. Esa era la forma que se manejaban, por ejemplo, en España, en otro momento de la pandemia, pero han cambiado ellos también sus guías. El último cambio lo hicieron anoche, con lo cual yo tuve que eliminar hoy algunas de las diapositivas que tenía, porque han cambiado las guías, además del cambio que dice Natalia de la definición de caso nuestro. Entonces, la respuesta que te doy hoy es distinta a la que te hubiera dado hace 3 días, y te digo que sí, que hay que hacerle la radiografía.
porque además, como dice Natalia, son los casos que está haciendo el Fátima, son los casos sospechosos. Y para poder seguir con el algoritmo diagnóstico, en el cual nosotros necesitamos la valoración clínica, vemos si tiene la fiebre, si tiene síntomas o signos en el examen físico, en la ocultación, si tiene el compromiso de laboratorio, la leucopenia, después le pediremos el dímero, las otras cosas, pero la radiografía de tórax es uno de los elementos que vamos a necesitar en ese momento. No la TAC, porque ya dijimos, la TAC va a quedar reservada para si la necesitamos como biomarcador cuando no tengamos test de PCR. Pero la radiografía, la respuesta que yo te doy hoy es que sí. Bueno, muy bien, muchas gracias, doctor. Sí, casualmente porque justo el doctor que me comentaba esto me decía que él me lo decía porque en los protocolos de imagen se decía que no era todo paciente, o sea, lo que usted me decía que era hace 3 días atrás. Por eso, muchas gracias, doctor. Exactamente, y acostumbrémonos a que esto va a ser así permanentemente, de una semana para la otra hay cosas que van a cambiar, por eso tenemos que estar en contacto permanente. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Bien. Bueno, Natalia, ¿estás por ahí? Sí, bueno, les quiero ¿Tenemos comentar. algo más? ¿O ya va? Me parece que está todo y lo que, por supuesto que si alguien quiere hacer una pregunta, active el micrófono, no hay ningún problema. Les queríamos comentar que la clase del doctor queda grabada, tenemos grabada esta y la de residuos, el manejo de residuos patológicos y biológicos que dio el ingeniero, Sebastián Benítez, así que esas 2 clases las tenemos grabadas, lamentablemente las anteriores no, porque todavía no teníamos comprada la plataforma, la suscripción a la plataforma y no permitía grabar la reunión. Pero tenemos estas 2 charlas grabadas y por supuesto que si se contactan con nosotros se las vamos a enviar. ¿Qué querés? ¿Esto querés? ¿Para qué? Te vas a rayar las manos. No podés. Bueno, listo, muchas gracias Rubén, muy clara la charla, muy útil, así que bueno, ojalá que nos haya servido a todos y podamos seguir compartiendo otras charlas también. Muchas gracias Rubén, excelente tu disertación. También lo puede pasar. Bueno, todo el profe